Y quiero partir dándole las gracias a Rankia por darme la oportunidad de exponer un tema tan delicado y relevante con respecto al dólar, con respecto al IPSA y en términos generales exponer un poco qué es lo que está pasando en Chile. Tenemos una situación bastante particular acá. Así que, bueno, voy a partir mi presentación que se llama Despertará el dólar y se dormirá el IPSA. Quiero partir también pidiendo perdón porque la verdad es que no soy muy bueno en hacer presentaciones desde el punto de vista visual. Así que espero que el contenido les guste y que el contenido también compense un poco lo fome que son mis presentaciones. Así que bueno, voy a partir también presentándome. Yo soy ingeniero comercial, como decía Salva. Tengo hartos años de experiencia en este tema en el mundo corporativo y en el mundo privado y en el mundo del emprendimiento. Como decía Salva, soy speaker. De hecho, hoy día en la mañana estuve en el programa de información privilegiada en la Radio Duna. Vengo saliendo de esa entrevista para compartir con ustedes en Rankia. Y también el Mercurio Inversión y el Diario Financiero me han invitado durante el último tiempo a escribir columnas de opinión con respecto a la contingencia financiera y económica mundial y local. Bueno, soy inversionista del 2005. He ganado y he perdido, como todo en este mercado, que nosotros sabemos que es muy difícil de sacar rentabilidad. Tengo track record publicado, pero en términos generales es un track record que a lo menos dentro del largo plazo tiende a un signo positivo. Así que bueno, después de esto, parto mi presentación con respecto al dólar y el IPSA para hacernos una pregunta que es fundamental. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y no sé si ustedes concuerdan conmigo. Aquí yo hice un pool de titulares del diario. Esto lo hice ayer, muy rápido. Tú pones en el Google quiebras de empresas en Chile y la verdad es que sale una avalancha de titulares con respecto a este tema. Y no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero en general yo veo un descontrol de varios ámbitos de la vida diaria de nuestro país. Voy a abordar solamente el tema financiero, porque yo también veo un descontrol en el tema, por ejemplo, migratorio, veo un descontrol en el sistema incluso delincuencial, social, en fin. Pero aquí, por ejemplo, los titulares nos muestran que hay empresas constructoras que han quebrado durante los últimos años, hay empresas que están ligadas al sector belleza, ¿no es cierto? Como hay Nidea, Ciudad de Chile, que yo traté de poner titulares de diarios de diferentes tendencias políticas, que entre comillas, me faltó recalcar eso en la presentación al principio. Yo voy a tratar de enfocarme solamente en los datos para tratar de externalizar el factor emocional que todos tenemos, ¿cierto? Todos tenemos un sesgo político y yo voy a tratar solamente de enfocarme en los datos para tratar de externalizar esa parte emocional. Bueno, continúo. Entonces, lo que yo veo es que tenemos diferentes quiebras de empresas en diferentes mercados, en diferentes áreas con diferentes clientes, por ejemplo, por decirlo así. Aquí tengo, por ejemplo, operadora de heladería Bravísimo, ¿no es cierto? Empresa ligada a la construcción, a automotoras, en fin. Yo tengo la impresión de que la punta de lanza, el inicio, la empresa que dio el inicio a este proceso, doloroso por cierto, fue Maersk, que es una empresa de containers que incluso tuvo que destinar $200 millones para poder salir de Chile. Los exgerentes terminaron culpando al sindicato y a las huelgas, y probablemente esos dos factores son factores importantes en la quiebra de todas las otras empresas. Por ejemplo, también ahora Fonterra puso en venta a Soprole. Ellos no han entregado un comunicado oficial de los fundamentos por qué se van de Chile, pero en términos generales creo que o algo me hace intuir de que también hay un riesgo tanto laboral como lo expresaban en ese tiempo los gerentes de Maersk. Y aquí yo quise poner también algo que no voy a abordar en este tema, que son lo que está pasando en el norte del país con la crisis migratoria, que también en términos generales engloba este descontrol que veo yo, no sé si ustedes concuerdan conmigo, este descontrol en varios ámbitos de lo que está pasando en Chile. Y creo que en gran medida el riesgo que tenemos hoy día son estos retiros de los fondos de AFP. Podemos debatir desde el punto político más adelante probablemente si son buenos o malos, pero yo creo que en general es una mala política pública, sobre todo el cuarto retiro de AFP, porque con la gran mayoría de las cuentas de los afiliados en cero, seguramente una aprobación definitiva del cuarto retiro de AFP del 10% va a generar solamente daño, porque el flujo de ingreso de divisa a Chile, ¿no es cierto? La liquidación de fondos
o liquidación de portafolios en Nueva York de las AFP chilenas para cumplir con la ordenanza del pago de este 10%, que tiene que ser en pesos, probablemente no va a generar un flujo importante de divisa, por lo tanto no va a tener un efecto bajista en el tipo de cambio, y al mismo tiempo, si es que aprueban nuevos anticipos de las rentas vitalicias, va a generar mayor incertidumbre política de Chile y también una mayor inestabilidad de los inversionistas internacionales hacia el mercado chileno. Así que, en general, para resumir este slide, yo reitero, veo una debilidad económica bastante potente en el empresariado chileno, y es precisamente por eso que los titulares abundan con respecto a quiebras de empresas. Entonces, la segunda pregunta que yo hago en mi presentación es, bueno, tratemos de ver cuándo partió. Muchos creen que, o sostienen que esto partió el 19 de octubre del 2019, en octubre del 2019, si no me equivoco, con este estallido social. Otros dicen que esto partió con el COVID-19, pero yo tengo la impresión de que en términos prácticos ni el estallido ni la pandemia fueron al inicio. Yo tengo la impresión, y lo sostengo así, que esto partió, es un fenómeno, un proceso doloroso para nuestro país, que partió mucho antes, y yo tengo la convicción de que esto parte con este señor que está ahí, exministro de Hacienda del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde sale con el titular con los dos dedos mirando para arriba, apuntándose arriba, los dos dedos pulgares apuntándose arriba, y dice el titular: juzguen por los resultados. Eso fue en julio del 2014. Felipe, un segundo. Parece que no se está viendo pasar las diapositivas. No sé si has avanzado alguna, pero seguimos viendo la primera. Ya he avanzado 2. Ahora sí que aparece. Ahora sí. ¿Cuándo partió? Estamos ahí. Estupendo. Pero Si ves quieres... ahí, ¿no? ¿Ves ahí está lo que está pasando? Ahora sí. Ahora sí. Esa es la primera. Qué raro, no sé por qué no se vio, pero esta es la diapositiva que les hablé recién. Perfecto, pues ahí estamos. Si quieres además darle a modo presentación, que está en la parte de debajo y lo vemos a pantalla completa, ya estupendo. Sí, está con modo presentación. Sí, es estupendo. Pues nada, seguimos. Ahora parece que sí que ha avanzado y lo vemos. Gracias. Ya. Bueno, esta es la primera slide que yo estaba exponiendo con respecto a qué es lo que está pasando, que les decía que veía un descontrol absoluto en diferentes ámbitos de la vida nacional, ¿no es cierto?, con quiebras de empresas masivas, y les comentaba lo del titular de Marx, que fue, a mi juicio, el que dio el punto de inicio para una quiebra masiva más adelante sobre algunas empresas en diferentes sectores, con diferentes mercados, diferentes gobiernos corporativos. O sea que en general es un proceso que se percibe en el ambiente. ¿Se ve esta presentación ahora, Salva? Se mantiene la de COVID-19. ¿Cuánto partió? No hemos avanzado. Chuta, qué raro. A ver, déjame ver. ¿Y tú la ves ahí o no? Sí. Ahí se ve la de cuándo partió. Estamos en esa. Ya, no sé por qué no se muestra. Yo estoy avanzando en mi presentación con pantalla completa y no avanza en el webinar. Bueno, lo voy a poner así entonces. Entonces la pregunta es cuándo partió. Muchos sostienen que esto partió con la pandemia o con el estallido social. Yo tengo la impresión de que no. Esto es un proceso que partió mucho antes. Aquí yo tengo la foto del medio del diario La Segunda, y reitero, traté de tomar titulares de diarios de diferentes tendencias políticas. Déjame ver si puedo agrandar un poco para ver si se ven ahí. Ya. Bueno, aquí está el señor Alberto Arena, en la foto al medio. Este señor que está acá, con los dos pulgares hacia arriba, diciendo en el titular: júgueme por los resultados. Esto fue en julio del 2014. Bueno, los resultados que tenemos hoy día en Chile son en gran medida gracias a la deplorable gestión de este señor. El año 2017-2018 ya empezaban a salir los primeros titulares hablando de la disminución del crecimiento del país. Y este señor hablaba de algo que la verdad es que a mí me quedó marcado. Hablaba del PIB tendencial en ese tiempo. Como que en ese tiempo se hablaba de que el PIB tendencial de Chile de largo plazo no se iba a ver afectado por la reforma tributaria que este señor estaba impulsando. Bueno, como les digo, 4 años después, ya los primeros resultados se estaban dando a la vista: disminución del crecimiento. Y no solamente eso, sino que no solamente la reforma tributaria no recaudó lo que dijo que iba a recaudar, sino que además terminó recaudando menos. O sea, literalmente la recaudación fiscal terminó prácticamente por desplomarse. Entonces, hay que ser justos con el análisis. Después de la presidenta Bachelet,
tuvimos el presidente Piñera, que es el presidente actual, con una frase célebre, dice, hablando de los tiempos mejores, pero desde que asumió el presidente Piñera, por ejemplo, el tipo de cambio, el dólar peso, no ha parado de subir. Cuando él asumió la presidencia de la nación, el tipo de cambio estaba en 592,9 más o menos, y desde la fecha de su inicio de la administración no ha hecho nada más que subir el tipo de cambio. Aquí abajo yo tengo, discúlpame, aquí abajo tengo el desempleo. El desempleo desde que asumió Sebastián Piñera se ha mantenido lateral o alcista, y la inflación igual. O sea, a lo menos por los tiempos mejores, esto no se ha llevado a cabo. La inflación, cuando asumió Sebastián Piñera, estaba alrededor del 2%, y también, desde que él asumió hasta el día de hoy, la inflación no ha hecho nada más que subir en Chile. Por lo tanto, hasta el momento, eso de los tiempos mejores no ha ocurrido. Entonces, déjenme achicar un poco esta pantalla ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Después de la reforma tributaria ya impulsada por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y el señor Alberto Arena, tenemos una subida sustancial de los impuestos corporativos, que en 2013 estaban alrededor del 20%, 2012 16,5%, se fueron al 27%, y esto es importante tenerlo en cuenta porque la gran cantidad de empresas que dan empleo en Chile son pequeñas y medianas empresas que no se caracterizan por tener un alto componente tecnológico. Por lo tanto, gran parte de ese alza de impuestos fueron a precios, o sea, se compensaron con los precios, por eso que la inflación sube, y otro fue en gran medida a los márgenes operacionales. O sea, el alza de impuestos fue con cargo a inflación y con cargo al margen operacional de la propia empresa. Precisamente por eso, como la recaudación fiscal se desplomó, la deuda de Chile, que en 2013 estaba en el 12,7%, el año pasado cerró en el 33%. Se cree que hoy día Chile tiene una deuda PIB cercana al 40%. Se espera que en el año 2026 la deuda llegue al 50% del PIB, lo cual sería absolutamente un desastre porque significa que estaríamos pagando alrededor de 5.700 millones de dólares solamente en intereses. Y aquí yo, por ejemplo, en el Google puse pago de intereses de deuda chilena y hay un titular que me pareció complicado, por decirlo así, que es el PIB de Chile solamente cubriría los intereses de la deuda hasta el 2024 con el actual nivel de crecimiento, que es alrededor del 1%. O sea, Chile hoy día crece una tasa, tiene un PIB literalmente, hay que decirlo con todas sus letras, un PIB realmente mediocre. 1% no compensa ni siquiera el crecimiento de la población. Tampoco hay que olvidar la incertidumbre política. Estos señores de la Convención Constitucional en Chile, que para los que nos escuchan fuera de Chile, nosotros estamos en un proceso constituyente. Estos señores, aquí tenemos un Pikachu, un dinosaurio, un señor, el Rojas Báez, ¿no es cierto?, que inventó una enfermedad para poder llegar a la Convención Constituyente. Tenemos al señor Stingo también, que hace poco señalaba y decía que qué es lo que importaba que las bolsas cayeran, si total la gente tenía un pan con té para comer. Y la señora Tiare Aguilera, si no me equivoco, que fue detenida ayer por carabineros, o anteayer por carabineros, por un hecho de violencia intrafamiliar. O sea, estos son los señores de la Convención Constitucional que se supone que van a redactar una nueva constitución que nos va a llevar a un estándar nórdico europeo, porque prácticamente esa es la promesa que se ha hecho. O sea, solamente con el hecho de redactar una nueva constitución, Chile va a tener un estándar nórdico europeo, o sea, un modelo alemán, no sé, un modelo suizo quizás, no sé, no sabemos. Esto está en proceso, pero también hay que señalar que este proceso constitucional está generando alta incertidumbre en el mercado tanto local y de los inversionistas que ven el proceso constituyente desde afuera. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Desde la aprobación de la reforma tributaria del señor Alberto Arena, y lo que está pasando hoy día con la Constitución, con el proceso constituyente, es que lo primero, tenemos un aumento del riesgo asociado a la economía chilena. De hecho, aquí la primera foto, yo tengo un slide, una foto de lo que paga la deuda chilena a 10 años. El año pasado, junto con la caída mundial de la rentabilidad de los bonos, la deuda chilena se transaba cerca del 2%. Hoy día, con todo el riesgo constitucional, la convención constituyente que están proponiendo, la verdad, a veces cosas que son bastante infantiles, es el costo de la deuda chilena está en 5,53%. O sea, si llega a 6, significa que solamente en un año el costo de la deuda chilena se ha multiplicado por 3. Muchos me han preguntado, oye, bueno, pero hace tiempo atrás, el 2008, la deuda chilena pagaba 8%. Sí, claro, y eso es así, es efectivo. Ahora,
como dice el dicho, no es lo mismo un metro de encaje negro, haciendo un paralelo, porque el año 2008 la deuda chilena era el 4,9% del PIB y hoy día es el 33%. O sea, no es lo mismo deber un 4,9% del PIB a una tasa del 8% que deber el 33% versus con una tasa del 5,53%. Y eso significa que probablemente el riesgo asociado que estamos viendo, ese riesgo interno que se percibe, que se respira en el mercado local, probablemente va a llevar las tasas más arriba. No solamente por un riesgo, hay que ser justo con el análisis, no solamente por un riesgo interno, sino que también porque afuera las tasas rentables de los bonos, principalmente norteamericanos, también están subiendo. Hoy día tengo entendido que superaron la zona del 1,5%, que son tasas bajas, pero lo que tenemos que tratar de valorar es la trayectoria, hacia dónde van las tasas. Y en general las tasas afuera en el planeta van subiendo, por lo tanto la deuda chilena probablemente también va a subir, y eso va a ser un driver probablemente para seguir comprando el tipo de cambio. ¿Por qué? Por el riesgo asociado, porque la deuda soberana más cara implica que el costo de la deuda corporativa y personal también se encarecen. Hay una correlación entre la deuda en la cual asumen las personas, la deuda en la cual asumen las corporaciones y la deuda a la cual se endeudan los países. Hay una correlación directa en eso. Y precisamente eso mantiene, por ejemplo, que hay un... pero aquí hay una contradicción. Porque yo le estoy diciendo acá que cuando suben las tasas de deuda soberana, sube la deuda corporativa y sube la deuda personal. Pero en el caso chileno, mientras las tasas hipotecarias están subiendo, o sea, esas tasas maravillosas del 2,5% que vimos a mediados del año pasado ya no existen, hoy día están cerca del 4%, sino un poco más arriba, hay una divergencia importante en la deuda en la cual se adquieren las personas, porque están en los mínimos históricos, la morosidad. Y eso en términos generales es gracias en gran medida a que en Chile hemos retirado parte importante de nuestros fondos de pensión y al programa de asistencialismo fiscal. Eso, a Dios gracias, que una parte importante de lo que han retirado los chilenos desde sus fondos de pensiones ha ido a pagar deuda, a cumplir con compromisos financieros. Y lo digo así sinceramente, a Dios gracias, porque perfectamente podríamos haber ocupado todo ese retiro de FP para solamente hacer consumo corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por una parte tenemos la deuda personal, que está muy barata todavía, y la deuda que tiene garantía hipotecaria, ¿no es cierto? Las cédulas hipotecarias están ya subiendo de manera consistente, están creo que en los máximos de julio del año pasado. Entonces, esta slide es bien reveladora, lo digo porque, reitero, y me gusta resumir esto, no es lo mismo tener una deuda del 8% con una deuda del 4,9% del PIB que tener una deuda del 5,3% sobre una deuda del 33% del PIB, sino más arriba. Bueno, los otros resultados tenemos hoy día también una inflación galopante en Chile, 4,8% en los últimos 12 meses. Eso tiene una implicancia directa en la UEF. Para los que no saben o los que no nos escuchan fuera de Chile, la UEF es una unidad de medida indexada a inflación. Tocó ya los 30.000 pesos. Eso significa que prácticamente todos los créditos en Chile se pagan en UEF, están indexados a UEF, por lo tanto los créditos se van a hacer cada vez más caros. Eso está presionando aún más la inflación. Estamos entrando en un círculo un poco vicioso, y precisamente por eso que el Banco Central adopta una decisión agresiva para subir las tasas al 1,5%. Si bien es cierto, son tasas que son relativamente bajas todavía. Nuevamente, yo creo que lo que tenemos que tratar de valorar acá es cuál es la trayectoria de la tasa la tasa de política monetaria en Chile, porque además es importante decirlo, el Banco Central subió 0,75%, creo que el movimiento histórico más alto, porque en general el Banco Central siempre se ha manejado entre alzas y disminuciones de tasa en torno al 0,5%. O sea, si ya subió 0,75 es porque ve algo en el futuro que está a lo menos, digamos, fuera de lo normal. ¿Y cuál es el verdadero problema? El verdadero problema, creo yo, es que tenemos constituyentes como este señor, el señor Fuad Chahine, hablando de que ellos están pensando en un modelo como el alemán, canadiense, Nueva Zelanda, imagínense. O sea, toda esta reacción de la Constitución, reitero, se supone, según estos señores, y el problema no es lo que dicen estos señores, el problema es que hay mucha gente que le cree. Este señor está proponiendo una constitución que nos va a llevar a un sistema, abro comillas, alemán, nórdico, pero los resultados de lo que estamos viendo hoy día van absolutamente en la dirección contraria, porque mientras la deuda chilena se ha disparado al 5,5%, o sea, ha subido prácticamente un 100% en el año,
la deuda alemana, el costo de la deuda alemana se mantiene en rango negativo. Eso significa que Alemania, cuando emite deuda, el mercado le paga. O sea, es como que el mercado tomara un resguardo, ¿no es cierto?, por depositar. Es como un seguro. Yo pago un seguro por depositar mi dinero en las arcas del gobierno alemán. Y eso, por ejemplo, lo replicamos al desempleo. Vamos a ver que el desempleo, si bien es cierto, tanto en Alemania como en Chile han venido cayendo, en Chile se mantiene cerca del 9% y en Alemania está en torno al 3,6%. O sea, a lo menos hasta ahora, los resultados económicos y financieros van absolutamente en la dirección contraria de lo que plantea el señor Fuad Chaín de un sistema alemán, canadiense o neozelandés. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que, a pesar de tener un presidente que es doctor en economía, están proponiendo ajustar beneficios tributarios a la construcción, principalmente a las propiedades de menor que compra gente de menores ingresos. Aquí nuevamente entramos en el concepto del UF. Están proponiendo quitar ciertos beneficios a las propiedades que valen hasta 2.000 UF, por lo tanto, eso nuevamente genera, a mi juicio, un círculo aún más vicioso, porque sube el precio de las propiedades y al mismo tiempo sube el precio de los arriendos. Por lo tanto, esto va a tener definitivamente un efecto directo en la inflación en Chile, que ya es bastante alta, 4,8%. Nosotros sabemos que la inflación es el peor impuesto que todo, ¿no es cierto? El impuesto regresivo, porque no lo cobra nadie, no lo cobra el Estado para hacer distribución, no lo cobra nadie, es mi juicio, y creo que hay consenso en eso, en que es el impuesto más regresivo de todos, porque además afecta a la gente más pobre. Entonces, seamos justos con el análisis, porque también este es un problema regional. De hecho, Moody's, hace un par de semanas atrás, recortó la clasificación de deuda a Perú. ¿Ah? Esto es bien importante. Con Moody's, en general, las clasificadoras de riesgo han estado bastante pragmáticas con respecto a lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. De hecho, con Perú le quitó la clasificación de riesgo con una deuda PIB bastante cercana a la que tiene Chile, 35,4%. Recordar en la slides anterior que Chile tiene un ratio de deuda de 33% cerrado al 2020, levemente inferior a lo que pasó en Perú, y sin embargo Moody's está recortando la clasificación de deuda peruana. Lo mismo hizo S&P a principios de julio, le quitó el grado de inversión a Colombia. En este caso concuerdo con ellos, porque la deuda colombiana se acerca al 63% del PIB, probablemente el 2021 va a cerrar cerca del 70%. Así que en términos generales, para resumir esta slides, vemos que en general las clasificadoras de riesgo han estado bastante más pragmáticas con lo que está pasando en Perú y en Colombia. En Chile todavía no vemos un pragmatismo de acuerdo a lo que está pasando, porque si el fundamento para reducir la nota peruana o quitarle el grado de inversión a Colombia es el riesgo político, bueno, en Chile también estamos pasando por un proceso bastante similar, y sin embargo Moody's es la única de las tres grandes es la más chica, tengo la impresión, que tiene la perspectiva o el outlook de la economía chilena en negativa. Fitch y S&P la tienen todavía en estable, a lo cual a mi juicio, por lo menos a mí me genera ciertas dudas, porque hay que decir una cosa, estas tres compañías, estos tres clasificadores de riesgo, si nos remontamos al 2008, estas tres compañías estaban clasificando como prime hipotecas que eran subprime hasta una semana antes del colapso hipotecario en Estados Unidos en el 2008. O sea, estas mismas compañías que hoy día digan que el outlook es estable, en realidad tampoco tiene mucha relevancia. Ojo también, no hay que olvidar a la Fed. Hoy día Estados Unidos tiene un problema grave inflacionario. Ellos también están con una presión inflacionaria importante, 5,3% en los últimos 12 meses. ¿Y cuál es el problema, a mi juicio? ¿Cuál es el riesgo? Es que hoy día el presidente Biden está proponiendo un plan de infraestructura millonario, ¿cierto?, para construir hospitales, carreteras, aeropuertos, en fin, pero el problema que veo yo, o el riesgo, no es el plan de infraestructura en sí, sino que es cómo se financia. Los demócratas en general están proponiendo financiar todo este plan de infraestructura sin ni un peso o ni un dólar de ahorro fiscal, sino que solamente lo que se le ocurre a estos señores es alzas de impuestos, como si fuera una droga para estos señores. El alza de impuestos, los impuestos para esta gente, los políticos transversalmente, es literalmente como una droga. Y aquí yo puse un slide de los impuestos corporativos que pagaba Estados Unidos. Desde el periodo Obama y antes, desde 1995, en Estados Unidos se pagaban impuestos corporativos del 35%. En la reforma que llevó adelante Donald Trump, el 2018, si no me equivoco, llevó los impuestos corporativos del 35 al 21.
Joe Biden quiere elevarlos del 21 al 28, o sea, una subida prácticamente del 35%, y los demócratas moderados, que ven que hay un problema en esto, quieren acotar esa subida a el 26,5%. De todas maneras, es importante, un alza importante de impuestos. ¿Y cuál es el riesgo aquí, creo yo? Es que hoy día Estados Unidos tiene una inflación galopante. Si esa inflación tú le pones encima una reforma tributaria, probablemente vas a hacer realidad los peores temores de la Reserva Federal y el mercado, que es una inflación alta y permanente, porque yo creo que hoy día no hay ni un economista serio que no avale la posición de que cuando la economía sube los impuestos, todos esos impuestos son traspasados a precios. Entonces, si tú subes los impuestos corporativos del 21 actual al 26,5 o al 28, como dice el presidente Biden, probablemente vas a hacer que la inflación en Estados Unidos se mantenga alta y se mantenga alta de manera permanente. Por lo tanto, ahí sí hay un riesgo porque probablemente, o a lo mejor, la Reserva Federal se va a ver obligada a subir las tasas mucho antes de lo que ellos mismos tienen programado. Aquí yo puse dos slides bastante interesantes. La primera es la tasa de desempleo. Yo tengo la convicción de que la reforma tributaria que llevó adelante el presidente Trump, el expresidente Trump, fue vital para llevar la tasa de desempleo, que ya venía cayendo, hay que ser honesto, pero fue vital para llevar la tasa de desempleo bajo el 3,8% antes de la pandemia. Y lo más importante es que, si se dan cuenta, los mayores beneficiados, aquí es un estudio que hizo Deutsche Bank en este recuadro, los mayores beneficiados fueron los trabajadores de menores ingresos, los que vieron incrementado su salario en mucha mayor proporción que los salarios medios y altos. Así que en general lo que podemos ver es que la evidencia empírica, así a grosso modo, podemos ver que eso tiene un impacto directo en la tasa de cesantía de los países y al mismo tiempo un crecimiento importante en los salarios. Si hoy día tú subes los impuestos, probablemente va a generar el efecto contrario y ahí sí, efectivamente, la Fed podría estar en un problema grave porque el desempleo en Estados Unidos todavía no llega a los niveles prepandemia y el crecimiento tampoco. Así que no hay que olvidar a Estados Unidos de lo que está pasando en Chile. Estados Unidos obviamente es un factor ultra relevante que tenemos que tenerlo ahí en el tablero de ajedrez. Entonces la pregunta que hago yo es, ¿a dónde vamos? ¿Vamos hacia un modelo alemán, como proponen los señores constitucionales como el señor Fuad Chain, o vamos caminando más bien hacia un modelo como el argentino? Y bueno, ¿qué es lo que dice el dólar? Para que vayamos acotando el análisis. El dólar, hoy día yo en Chile en general veo drivers que son profundamente bajistas, o sea, fundamentos bajistas, como cual la inflación y la subida de tasa del Banco Central, porque esto incentiva el carry trade, ¿no es cierto? Para los agentes económicos es muy atractivo endeudarse en Estados Unidos a una tasa cero, venir con esos dólares a Chile, venderlos en el mercado local y comprar instrumentos de renta fija con una tasa que están bastante más alta. Pero eso hasta el momento no está ocurriendo. No hay incentivo, o sea, si es que hay incentivo, el carry trade se está generando en una proporción muy menor. Además, el Banco Central, discúlpenme, el Ministerio de Hacienda está subastando dólares en el mercado chileno, nosotros lo conversamos, y los retiros de FP. Entre los retiros de FP y el Ministerio de Hacienda se han visto involucrados cerca de 90.000 millones de dólares, y para que pongamos en contexto, es el doble del PIB de Uruguay y el doble del PIB de Bolivia, más o menos la misma cifra de los dos PIB sumados, y es la mitad, aproximadamente la mitad del PIB de Perú, para que tengamos el tema, para que pongamos un poco los números en contexto. Bueno, también hay que sumar el driver bajista para el tipo de cambio chileno con el cobre subiendo 20%. O sea, nada de eso ha servido para evitar llevar el tipo de cambio a los 800 pesos. Y aquí yo puse un slide de Trading Economics, se los voy a leer porque parece que la presentación se ve pequeña, pero Argentina tiene una inflación del 5,4%, imagínense, 51,4%, nosotros estamos preocupados con una inflación del 4,8%. Argentina tiene una inflación del 51,4% y una tasa de interés que dicta el Banco Central Argentino para defender la inflación de 38%, nosotros la tenemos en 1,5%. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la analogía que hago yo? Es que, en este caso, en el caso argentino, esa correlación que hay entre la tasa de interés que dicta el Banco Central del país y la divisa del país se pierde. ¿Por qué? Porque el peso argentino no ha hecho nada más que subir. Un poco lo mismo que está pasando en Chile. La última vez que vimos la paridad en Argentina fue, si no me equivoco, en diciembre del 2001. Hasta hoy día, el tipo de cambio en Argentina prácticamente está en los 100, o sea, un dólar son 100 pesos argentinos, o sea, el tipo de cambio argentino se ha depreciado un 100% en los últimos, no sé, 18, 19 años. En fin, ¿y qué es lo que veo yo?
veo yo que aquí en Chile el tipo de cambio va subiendo, con la inflación subiendo, como en Argentina, y con el Banco Central subiendo las tasas, muy similar a lo que está pasando en una proporción menor, pero muy similar a lo que está pasando en Argentina. ¿Cuál es el resultado de lo que está pasando en Argentina? Hago un paréntesis, es que los argentinos, en Argentina el 50% de la población vive bajo la línea de la pobreza. O sea, si los números si no me equivoco en el cálculo, estamos hablando de Argentina hoy día, un Chile de 1975, una pobreza del 50%. ¿Ah? O sea, por Dios lo que nos espera si no cambiamos el rumbo de lo que estamos haciendo a nivel político constitucional. ¿Es solamente un factor interno? Yo creo que no. De todas maneras, hay un factor externo también que está llevando el tipo de cambio arriba. Y aquí, por ejemplo, yo puse un slide de investing.com y lo hice a mayo del 2021. ¿Por qué a mayo? Porque fue la última vez que el tipo de cambio estuvo cerca de los 700 pesos. Y cuando el tipo de cambio estaba en 700 pesos, en Chile, en ese momento, el tipo de cambio estaba negativo cuando gran parte de Latinoamérica estaba positivo. De hecho, por ejemplo, ese mismo mes, el dólar en Argentina subía prácticamente un 12%. En Colombia, el tipo de cambio subía un 8,25, que es la línea roja. En Perú, el tipo de cambio subía un 3,14. El dólar index y el dólar versus el real brasileño subían alrededor de un 0,7%. Y en Chile, el tipo de cambio caía curiosamente un 2,7%, a mi juicio, explicado en gran medida por lo que estaba haciendo las intervenciones del Ministerio de Hacienda y los retiros de FP, que como les dije recién, se vieron involucrados alrededor de 90.000 millones de dólares, lo cual obviamente solamente por un tema de flujo de ingreso de divisas hizo presionar fuertemente el tipo de cambio a la baja cuando la incertidumbre debería haberlo llevado hacia arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Un tipo de cambio en Chile subiendo cerca de un 13%. Este slide la pegué ayer, cerca de un 13%. Si hoy día el tipo de cambio sube más o menos lo mismo que sube en Colombia, está por debajo de lo que sube en Perú y Argentina. Por lo tanto, creo yo que si este ajuste que hemos visto desde mayo a la fecha, el tipo de cambio ajustándose, el tipo de cambio chileno ajustándose a lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, probablemente deberíamos tener un tipo de cambio más bien alcista, quizás un 2 o 3% más arriba para quedar entre un promedio entre lo que pasa entre Argentina y Perú. Eso significa un tipo de cambio más adelante cercano a los 820, 830 pesos. Eso es lo que estoy viendo yo, para hacer un resumen de tiempo desde mayo, que como les digo fue la última vez que vimos el tipo de cambio cerca de los 700 pesos. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Está pasando porque en general yo veo en Latinoamérica un profundo giro a la izquierda. Perú y Argentina son casos clásicos, ¿no es cierto? El señor Castillo en Perú, Fernández en Argentina y el señor Luis Arce Catacora, que es el nuevo presidente de Bolivia, que es afín al presidente anterior, que era Evo Morales, pero también hay que decirlo con todas sus letras, porque hoy en Latinoamérica también tenemos economías que se dicen de derecha, pero para afrontar la crisis social y el COVID han implementado políticas profundamente de izquierda, como por ejemplo hacer una deuda exponencial, subir impuestos, en fin, todo eso ha tenido un sentimiento muy regresivo en la región, por eso es que el dólar sale de la región de manera bastante consistente, Argentina, Perú, Colombia, Chile, en fin. Aquí yo, por ejemplo, lo veo a nivel regional. El S&P 500, esta slide fue de ayer, el S&P 500, la bolsa norteamericana subiendo un 15,18%, la bolsa de México subiendo un 15,56%, o sea, en términos generales a los mexicanos les ha hecho muy bien el cambio de administración, tiene una correlación bastante cercana entre el IPC de México y el S&P 500. Ahora, ¿qué pasa? El IPSA chileno, nuevamente, 3,5% arriba, cuando en general vemos que los grandes selectivos latinoamericanos están negativos. El S&P Lima, en la bolsa limeña, está cayendo un 11%, prácticamente un 10,42, 11%, el Bovespa cayendo un 7,47%, y el FTSE colombiano cayendo un 5,32%. Con el cobre, vuelta a lo mismo, subiendo fuerte 20% en el año, y el petróleo subiendo 53,42%. Esto es importante porque nosotros sabemos que Latinoamérica es un exportador neto de materias primas, y en general vemos una alza sostenida en las materias primas, pero una debilidad importante en las bolsas, a excepción de la bolsa chilena, que nuevamente creo que
a Dios gracias, una parte importante de los retiros de AFP y los programas de asistencia fiscal que implementó el gobierno han ido a pagar deuda, no solamente a gasto corriente o consumo corriente, sino que también una parte importante fue a pagar deuda. Por eso que las tasas de crédito personal están en mínimo histórico y la morosidad también está en mínimo histórico. Pero ¿qué es lo que hemos visto en las divisas, por decirlo así? Vemos a Argentina subiendo 17%, el dólar en Argentina subiendo, este es el tipo de cambio oficial, yo sé que hay un tipo de cambio paralelo, pero hablemos con cifras oficiales. El tipo de cambio en Argentina subiendo 17%, en Perú subiendo un 14%, en Chile subiendo un 13%, hoy día ya el dólar sube más en Chile que en Colombia, que sube alrededor de un 12,29%, en Brasil levemente o prácticamente correlacionado con el dólar a nivel global. Es importante destacar esto, porque yo creo que para mantenerse vivos en el mercado financiero es vital tratar de entender hacia dónde va el flujo de dinero. Hasta el momento el dólar sale prácticamente de toda Latinoamérica de manera galopante, sin embargo de Brasil no, porque se mantiene en una correlación bastante cercana a lo que está pasando con el dólar a nivel global. Y en términos generales creo yo que es por la reforma tributaria que está tratando de implementar el presidente Jair Bolsonaro, en la cual le pretende bajar los impuestos a las personas y a las empresas. Podemos debatir sobre el perfil del presidente Jair Bolsonaro, ¿no es cierto?, en cuanto a la pandemia, en cuanto a lo vociferante que es, pero a lo menos yo veo, desde el punto de vista pragmático, a lo menos un intento por liberar la economía. Así que por eso, en términos generales, creo que eso se refleja en el tipo de cambio en Brasil, que no sube de manera galopante como sube en el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que creo yo hacia adelante? Veo que tenemos un ajuste importante de Chile a Latinoamérica, pero todavía veo que podría ajustarse la renta variable. O sea, lo que hemos visto en el mercado de divisas, este ajuste, ¿no es cierto?, no se ha visto en el mercado de renta variable. Y aquí vemos, por ejemplo, que el IPSA, cuando en Latinoamérica las bolsas caen, el IPSA sube. Entonces, para que hagamos un promedio, por ejemplo, al menos 10, que está la bolsa limeña, y en Chile subiendo un 3,5, o sea, nosotros en seedstocks.com estamos proyectando una caída fuerte del mercado de aquí al cierre del 2021 y a inicio del 2022. Riesgo político, riesgo, incertidumbre política, riesgo con el tema de la convención constituyente, lo que van a redactar estos señores. Entonces, probablemente lo que nosotros tenemos de base fundamental o nuestro escenario de riesgo es una caída fuerte del mercado accionario de aquí a final de año, y eso probablemente va a incentivar la compra de dólares. Entonces, nosotros estamos viendo en general un círculo muy vicioso en la economía chilena. Entonces, ¿cuáles son nuestras perspectivas? Porque ya se me empieza a acabar el tiempo. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Bueno, nosotros seguimos viendo un ajuste del dólar a lo que está pasando en Perú y Argentina. Nosotros, no sé, un 3-4% más arriba, estamos hablando de un dólar en cerca de los 820 pesos. Y los drivers son el deterioro de las cuentas fiscales, más riesgo interno por la presión de la calle. Si fue la calle la que llevó adelante las protestas sociales, fueron la calle la que llevaron adelante este proceso constituyente, probablemente va a ser la calle también la que va a presionar para redactar una constitución que les acomode a ellos. La incertidumbre política, alza de la TIR de la deuda nacional, ya lo vimos, la deuda, el costo de la deuda chilena se ha multiplicado por 3 durante los últimos, diría, desde los mínimos del año pasado. Y aquí entro en el tema de las clasificadoras de riesgo, porque yo tiendo a pensar que en algún punto, en el mediano plazo, las clasificadoras de riesgo también, si están aplicando un criterio para el resto de la economía latinoamericana, probablemente ese mismo criterio lo van a empezar a aplicar para la economía chilena. Y todo eso tiene un driver negativo para el peso y muy positivo para el dólar. ¿Qué es lo que estamos viendo en el IPSA? Bueno, es un ajuste de lo que está pasando en Chile hacia lo que está pasando en Latinoamérica. O sea, no creo que Latinoamérica se ajuste a Chile, o sea, no creo que Latinoamérica empiece a comprar renta variable, ¿no es cierto?, para ajustarse a Chile, sino que yo creo que va a ser Chile el que se va a ajustar a lo que está pasando en latinoamericano, en las bolsas latinoamericanas. Por lo tanto, nuestra sugerencia a nuestros clientes es, por una parte, mantener posiciones de compra en el dólar, de largo plazo, obviamente, y salir de Chile, liquidar posiciones en bolsa local, porque creemos que la bolsa se va a mantener lateral o bajista, no alcista. Por lo tanto, comprar el IPSA hoy día, a nuestro juicio, no compensa el riesgo de todo lo que se viene a nivel político y a nivel bursátil latinoamericano. Bueno, aquí también tenemos que hablar algo de market timing. Hoy día el tipo de cambio está prácticamente nuevamente levemente sobre los 800 pesos. Nosotros sabemos que el timing también es vital para mantenerse vivo dentro del mercado financiero. O sea, yo creo que comprar dólar hoy día a 800 pesos literalmente es pegarse un disparo en el pie. ¿Por qué? Porque quedan 2 días hábiles para el cierre de septiembre. Y el Ministerio de Hacienda en Chile
se comprometió a vender alrededor de 3.500 millones de dólares y hasta el momento ha subastado solamente 2.880. Entonces, alrededor faltan, probablemente vamos a tener si es que la institución cumple con su promesa, durante hoy día y mañana deberíamos ver subastas de dólares por alrededor de 620 millones de dólares. Aquí también es importante señalar que el mercado electrónico chileno tiene un volumen cercano a los 2.000 millones de dólares. Entonces, me podrían decir, claro, si venden 300 hoy día y 300 mañana, no es un volumen significativo. Claro, es casi el 20%, un poco más del 10%. Pero lo importante es el respaldo que siente un vendedor corto en el mercado local, el hecho de que una institución del Estado esté subastando dólares. Entonces, si es que la institución, el Ministerio de Hacienda, cumple con el regulador, deberíamos ver en estos 2 días hábiles que quedan alrededor una subasta masiva por alrededor de 620 millones de dólares, lo cual obviamente podría generar un poco de presión bajista. Nosotros creemos que hay que comprarlo con una especie de mayor, abro comillas, seguridad, porque en el mercado financiero no hay nada seguro. Creemos que para comprarlo con una mayor seguridad, el tipo de cambio debería caer a la zona de 783 en el corto plazo. Estamos hablando, no sé, bueno, en realidad el plazo es difícil definirlo porque puede ser mañana, uno gana o pierde dinero de acuerdo al precio de los mercados financieros o del activo financiero, no de acuerdo al plazo. Entonces, nosotros creemos que el tipo de cambio podría ir a buscar la zona de 783, apoyado por lo que le estoy comentando de la subasta del Ministerio de Hacienda y también por un tema de toma de utilidades, ¿cierto? El nivel de 800 pesos es un nivel psicológico, por lo tanto, una parte importante del mercado va a terminar haciendo caja de una subida importante, porque el tipo de cambio de los mínimos de mayo, que les comentaba recién, ha subido cerca de un 16%, que es una subida brutal, que se está reflejando en inflación, en todo lo que les comenté recién. Así que, desde el punto de vista del timing, creo que no es el momento para entrar a comprar el tipo de cambio hoy día, que está levemente sobre los 800 pesos. Y con respecto al IPSA, nosotros vemos una caída bajo la zona de 4.000 puntos, o sea, una caída cerca de 9%. Ese es más o menos nuestro target que estamos sugiriendo a nuestros clientes. En la bolsa local no puede estar corto o a precio accesible, digamos, pero sí esta puede ser una buena estrategia de estar fuera del mercado local y entonces ir a buscar rentabilidad a los mercados donde sí se generan rentabilidades, como por ejemplo el mercado norteamericano, que durante el año, como lo vimos, ha subido alrededor de un 15, 20% en los precios máximos. En general, el S&P 500 estaba bastante fuerte en alcanzar máximos históricos. Así que esa es un poco la perspectiva que nosotros tenemos en el cortísimo plazo, no comprar dólar, sino que esperar quizás la zona de 785, quizás un poco más abajo, para nuevamente gatillar posiciones de compra en el mediano y largo plazo, esperando la zona de 820 o quizás un poco más arriba, y el IPSA mantenerse expectante fuera con una posición de esperar y ver, porque probablemente, o ese es nuestro escenario de riesgo, el IPSA debería tener un colapso importante hacia la zona de 4.000 puntos, quizá un poco más abajo, solamente porque debería ajustarse a lo que está pasando afuera, lo que está pasando con la bolsa, la bolsa colombiana o la bolsa, el Bovespa o la bolsa peruana. Bueno, esa es mi presentación, la cumplí justamente en los 45 minutos que teníamos programados. Doy gracias por la confianza. Gracias por escucharme. Nuevamente reitero mis agradecimientos a Ranke por darme la oportunidad de hacer esta exposición. Seedstocks.com, Kick Off Your Finance Freedom.